No me entraba en la hoja, sí es larga porque le metí demasiadas derivadas. Gente, entonces, si queremos respetar este orden, ¿sí? Tengo la derivada de f con respecto a g, con respecto a h, con respecto a u, con respecto a b, porque acá tengo una mini derivada también, que en realidad acá la puedo jugar con un logaritmo, pero vamos a... ¿Se dieron cuenta que puedo jugar con el logaritmo, no? No, de No, todos yo modos, no, profe. ¿Cómo? después se simplifica. Pero acá podían, si tienen, o sea, si ustedes tienen, acá, esto Ah, sí, es ya me di cuenta, ya me di 4 cuenta. por el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿A qué es igual esto? A básicamente 4 4 sobre por X. 2 por el logaritmo natural de x, ¿sí? Esto pasa multiplicando. ¿No se dieron cuenta? Después, de todos modos, en este caso es bastante simple, puede simplificar, ¿sí? Les va a dar lo mismo. La derivada de esto, la derivada de esto, y prima sería igual a 8 por 1 sobre x. Y la derivada de esto, ¿a qué sería igual? A 4 por el logaritmo natural, no, a 4 por 1 sobre x al cuadrado por 2x, ¿sí? Simplifico, me queda igual a 8 sobre x, ¿sí? O sea, lo mismo. Podrían hacerlo, o sea, les va a dar lo mismo. En este caso, por suerte, si se olvidaron de simplificar, no hay tanto problema. ¿Sí? ¿Estamos, gente? Sí, profe. Pero podían simplificar. Ay. Ok, entonces, tienen esa esta superfunción. ¿Cómo derivan primero? ¿Cómo quedaría el primer término? Y prima, ¿qué sería igual? Tendríamos una multiplicación primero. En realidad que tiene una constante, así que la constante se queda acá, es 3 por todo eso, ¿sí? Pues de todos modos le va a quedar un término, si hacían la multiplicación le va a quedar un término con un 0, ¿sí? Le va a quedar Sí, 0 por la tangente más 3 por la derivada de la tangente, o sea, este término se va. claro, yo lo tomé como multiplicación y después cancelé el término, digamos. O sea, no está mal, pero es más cómodo que se den cuenta rápido que usar la propiedad de que si ustedes tienen y es igual a c por f de x, y prima va a ser igual a c por f' de x, ¿sí? Por esto mismo, ¿sí? La constante, el primer término me va a quedar 0 por f' de x, todo esto más, no, 0 por 0 por f de x, todo esto más 3 en este caso por f' de x, ¿sí? O sea, este término se me cancela, por eso es que solamente me queda la constante por la derivada de la función, ¿sí? Entonces, me quedaría en este caso, como decía, 3 por, ¿cuál es la derivada de la tangente? 1 sobre coseno al cuadrado de X. 1 sobre coseno cuadrado de u sería en este caso, ¿sí? O sea, sería 1 Sí, sobre el coseno cuadrado de ¿qué? A ver si me queda más prolijito. ¿Coseno cuadrado de qué? de 8 seno de X, raíz de 8 coseno de X. seno de x, raíz del coseno de 4 por el logaritmo natural de x al cuadrado. 3. ¿Estamos? Y ahora tengo entonces la derivada de la tangente. ¿Cuál sigue? Sería la derivada del seno. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de ese seno? De vuelta es un 8 por, ¿sí? Dejen la constante acá. 8 por coseno de Por todo. el coseno de todo eso, ¿sí? De la raíz del coseno de 4, el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahora qué sigue? Y ahora la derivada de la raíz. La derivada de la raíz, muy bien. Ahora me quedaría la derivada de la raíz. ¿La derivada de la raíz cuál sería? Un medio, el coseno de... Un medio por el coseno de 4 logaritmo natural de x al cuadrado. Todo esto y el coseno va a estar ahora a qué elevado. a la menos un medio. A la menos un medio. ¿Ok?
¿Todo esto por qué? Por el menos Multiplicado, ahora sí por el menos seno, ¿sí? Por el menos seno, que vamos a ponerlo en gris, menos el seno, ¿sí? De 4 por el logaritmo natural de x al cuadrado. Y ahora, de vuelta, si no se dieron cuenta, les va a dar lo mismo, ¿sí? Multiplicado por quién va a estar finalmente a esto. Por 8 sobre x, ¿sí? O bien de vuelta, por 4 por 1 sobre x al cuadrado por 2x, ¿sí? Simplifico, simplifico, y me queda 8 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? 8 sobre x. ¿Ok? Este sería el orden. La derivada de la tangente, la derivada del seno, la derivada de la raíz, la derivada del coseno y la derivada del logaritmo. ¿Ok? Y acá sí que no tengo mucho que acomodar. Ah, no tengo mucho que acomodar. Puedo sacarme encima las constantes nomás, ¿sí? Esta es la derivada, en ese orden, ¿sí? Lo único que puedo hacer ahora finalmente es acomodar las constantes, ¿sí? ¿Qué constantes tengo? Tengo el 3, el 8, el 1 medio y el 8, ¿sí? Me quedaría 3 por 8 sobre 2, o bien puedo simplificar el 2 con el 8, esto me queda el 4, sería 3 por 8, 24, por 4, 96. Ah, sí. 4 por 8, 32, 32 por 3, 96. ¿Sí? Me quedaría un 96. Y con eso me saco de encima el 3, el 8 y el 1 medio. ¿Sí? Y acá, como mucho puedo reacomodar un poquito, me quedaría el coseno de la raíz del coseno de 4 por el logaritmo natural de x al cuadrado. Todo esto dividido el coseno cuadrado de 8. Seno de la raíz del coseno de 4 logaritmo natural de x al cuadrado. Puede pasar también el exponente negativo con la Sí, raíz abajo. todo esto por menos seno de 4 logaritmo natural de x al cuadrado. Todo esto dividido, como dijo, encima no tengo los participantes vistos. No sé quién lo dijo. Como dijo el que habló recién. Todo esto por la raíz del coseno de 4 logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Sí? Y ahí quedaría, orden un poco más chiquitito nomás, ¿sí? Pero el orden efectivamente sería este. La derivada de la tangente por la derivada del seno, por la derivada de la raíz, por la derivada... ¿Llegaron todos a un resultado semejante? Los Sí, grupos. profe. Buenísimo. ¿Quieren hacer otro o pasamos a derivación logarítmica? Uno nada. Va, no sé. Uno más, por favor, sí. No, uno más. Ok. Tengan en cuenta de vuelta todo el temita de las constantes, ¿sí? Y el tema de si pueden jugar con los logaritmos. A veces pueden, a veces no. En este caso, no hay mucha diferencia si hacían o no lo del logaritmo, pero a veces sí, esa cadena es importante porque a veces ahora vamos a pasar a la integración logarítmica, el tema de las propiedades del logaritmo simplifica bastante, ¿sí? O sea, se va a terminar simplificando y va a quedar lo mismo, ¿sí? Pero si se pueden dar cuenta antes, mejor. Entonces, vamos con otro ejercicio más, a ver qué les puedo inventar. Ah, y de vuelta, el tema de las constantes, tengan en cuenta la propiedad esta de que si ustedes tienen y es igual a c por f de x, y prima va a ser igual a c por f' de x, ¿sí? Y habíamos visto al principio que si ustedes tienen y es igual a, no sé, el seno de x sobre a, esto es igual a 1 sobre a, 1 sobre a por el seno de x, ¿sí? Así que simplemente y' va a ser igual a 1 sobre a por el coseno de x, ¿sí? Dense cuenta que esta a que está acá dividiendo, en realidad es un 1 sobre a, ¿estamos? Así que les quedaría simplemente 1 sobre a por el seno y multiplican el seno. Puedo dar uno bastante complicado y les doy... Profe, Sí. perdón. ¿No le falta
la X que está dividiendo, o sea, cuando hace el 8 menos X, no me falta poner esa X. 8 menos X. Ah, Sí, esa X. ay, Sí, me falta una X. Efectivamente, acá va a estar todo multiplicando, vamos a ponerla acá, por X. Me faltó esta X acá al final. ¿No, gente? Tengan en cuenta entonces siempre el tema de las constantes, ¿sí? Cómo juegan las constantes, y puede ser un 8, puede ser un alfa, puede ser un B. Vamos con un ejercicio más. O 2 ejercicios más. Vamos con 2 ejercicios. Y les doy 15 minutos. A ver si encuentro una cadena copada. Y es igual a el logaritmo natural al cubo por el seno al cuadrado de la tangente de 3x. Qué bella llave. Ese como primer ejercicio, ¿sí? Y como segundo ejercicio vamos a ponerles y es igual a ¿dónde está? ¿Dónde estás? No te encuentro. Este que es bastante horrible. El logaritmo natural de la raíz de 1 más el seno de x sobre 1 menos seno de x. Tiene esos dos ejercicios. ¿Estamos? ¿Estamos, gente? Los, profe. entonces, ahora se los mando. Tienen dos casos con dos logaritmos. Tienen dos casos distintos, ¿sí? En este caso, ustedes tienen el logaritmo natural de u, todo esto a la n, y en este caso tienen el logaritmo natural de u a la n, ¿sí? Son dos casos distintos. ¿Cómo resolvieron el caso A? ¿Te vamos diciendo o te decimos el resultado completo? No, todo paso por paso, ¿sí? Primero tienen, ¿cuál es la función más grande en este caso? Bajar el exponente. No podemos bajar el exponente. Ah, o sea, sí, bajar el exponente. ¿Cuál sería entonces Sí, sí. el resultado? 3 por el logaritmo natural al cuadrado. Efectivamente, ¿sí? Sería 3 por el logaritmo natural de la llave, o sea, del seno al cuadrado de la tangente de 3x, ¿sí? Todo esto elevado a la ¿qué? Cuadrado. Al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. No, todo esto multiplicado por ¿quién? ¿Cuál sería la siguiente función? Seno al cuadrado. El seno al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la...? No, la siguiente función no es el seno al cuadrado. La siguiente función ahora ¿No sí es es el el logaritmo. logaritmo? Ah, ¿Sí? sí, el logaritmo. Bueno, Es Logaritmo. 1 sobre seno cuadrado y todo eso. Efectivamente, 1 sobre el seno al cuadrado de la tangente de 3x. Y ahora sí, ¿cuál sigue? 2 por el seno de u. 2 por el seno de la tangente de 3x. ¿Sí? Elevado a la 1. Y ahora, ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, por el coseno. Y ahora la derivada del seno, que es el coseno de la tangente de 3x. ¿Y ahora qué sigue? La tangente. 1 sobre coseno cuadrado de 3x. 1 sobre coseno cuadrado de 3x. ¿Sí? Y ahora 3 por 3. 3. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos llegaron hasta acá? ¿Hay alguna duda? Sí, profe. ¿Están todos bien? Ok. Entonces, lo que seguiría ahora es, en la guía,
si mal no recuerdo, la guía de Ante Quintero, esta está en la guía de Ante Quinteros, ¿sí? ¿Qué ejercicio copié? Ya no me acuerdo el número. El 2.11. El 2.11 en la guía de Ante Quinteros. Acá está, ¿sí? Es el ejercicio 2.11. El logaritmo al cubo del seno al cuadrado de la tangente de 3x, ¿sí? Y si ven la respuesta del 2.11, tiene otra cosa acá. Acá. Ah, no está tal cual. Es la cotangente. No, no le hizo nada raro. O sea, está bien, quedó así. Lo único que hizo no acomodó nada raro. El que 1 sobre la tangente lo acomodó como cotangente nomás. ¿Dónde está la cotangente? ¿Dónde sacó la cotangente? La cotangente de la tangente. Ah, simplificó. Ahí está. ¿Qué se puede hacer acá, gente? O sea, que está acá la derivada, ¿sí? Y yo que veo acá, que tengo el seno de la tangente de 3x, el seno de la tangente de 3x y el coseno de la tangente de 3x, ¿sí? Acá lo único que hizo fue, si ustedes ven, esto está en línea, ¿sí? Esto sería todo por 2 por el seno de la tangente, ¿sí? Así que simplificó, ¿ok? Y me queda el coseno de la tangente sobre el seno de la tangente es igual a la cotangente. ¿Estamos? No entendí, profe. ¿Cómo? Que no entendí. Esto está en línea, ¿sí? Ustedes en realidad tendrían, o sea, yo acá lo puse abajo para no dejar un renglón tan grande. Esto es por 3. Esto sería, esto que está acá, en realidad iría acá. Todo esto por 2 por el seno de la tangente de 3x. ¿Sí? Esto que está acá va acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá tengo el seno de la tangente y acá tengo el seno de la tangente. Lo que puedo hacer es simplificar esto con el cuadrado. Voy a dejarlo en línea como la gente. Porque lo puse abajo para que quede más cómodo, o sea, para no tener que hacer tanto zoom. Pero vamos a dejarlo en línea, así se ven que se puede simplificar, ¿sí? Me quedaría entonces todo esto por 2 por el seno de la tangente de 3x, todo esto por el coseno de la tangente de 3x, todo esto por 1 sobre coseno cuadrado de 3x, todo esto por 3, ¿sí? Esto sería ahora sí en línea. Y estando así, veo que tengo cosenos y senos del mismo argumento, ¿sí? Si yo tengo, básicamente, el seno de A, 1 sobre el seno cuadrado de A, por el seno de A por el coseno de A, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Acá puedo simplificar el seno de A con el cuadrado, ¿sí? Me quedaría el coseno de A sobre el seno de A, y esto que sería igual a la cotangente de A, ¿sí? Eso es lo que hace el ejercicio. Simplifica este seno con este seno, me queda coseno sobre seno, coseno de la tangente de 3x sobre seno de la tangente de 3x, por eso es la cotangente. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Por eso, o sea, hasta acá estaba la derivada. Hasta acá derivamos, está todo bien, todo correcto, espero que todos hayan llegado a este mismo resultado. Lo único que puedo hacer acá es simplificar un poco y amontonar. Y las constantes que tengo acá, como para simplificarlas también y que me queden todas juntas, tengo un 3, un 2 y un 3. ¿Sí? Me quedaría 3 por 3, 9, por 2, 18. ¿Sí? Entonces, y prima sería igual
a 18 por el logaritmo natural del seno al cuadrado de la tangente de 3x, el logaritmo al cuadrado, ¿sí? Todo esto por, dijimos, la cotangente de 13, del 3x, no, la cotangente de la tangente de 3x, porque me queda coseno sobre seno, ¿sí? Y todo esto dividido coseno al cuadrado de 3x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te quedaría el primer término multiplicado por 3. Sí. ¿Estamos, gente? Ok. Entonces, esta es la cadena, ¿sí? Lo que tienen que darse cuenta acá es el tema de las potencias, que espero se hayan en cuenta todos. Primero, el más grande es la potencia esta, el 3, ¿sí? Del logaritmo. O sea, tenemos la derivada de la potencia, la derivada del logaritmo, la derivada de la segunda potencia, y después tenemos recién la derivada del seno. ¿Sí? Acá, de alguna manera, la trampa era el tema de quién es la función más grande. La función más grande es la potencia, ¿sí? En el otro caso que les puse, tienen y es igual, a ver, quebrando un poco, y es igual a el logaritmo natural de la raíz, creo que era, sí, de la raíz de 1 más el seno de x sobre 1 menos el seno de x. ¿Cómo resolvieron esto? Primero hice el logaritmo natural y después Sí. derivé la raíz. Ok, como cadena completa. O sea, Claro, y la, la división. la función más grande acá es el logaritmo. ¿Sí? O sea que y', ¿qué sería igual? A 1 sobre la raíz de 1 más el seno 1 de x. sobre la raíz de 1 más el seno de x sobre 1 menos seno de x. ¿Cuál es la función que sigue? La raíz. La raíz, ¿sí? O sea que me quedaría como Un medio un medio por por 1 más seno. 1 más el seno de x sobre 1 menos el seno de x, ¿sí? Por eso a la menos un medio. A la menos un medio, ¿sí? ¿Y ahora? Y ahora ¿Cómo le la quedó la división derivada de esa división? ¿Qué resultado les dio directamente? sería coseno de x por 1 menos seno de x ¿Sí? menos 1 más seno de x por menos, entre paréntesis, coseno de x, yo puse así. Todo eso dividido 1 menos seno de x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está, ahí termina la cadena. ¿Les dio así a todos? Por lo menos este primer Sí, paso. profe. Ok, de vuelta. Esto es el ejercicio, acá es el 2 de 189. Acá es el ejercicio 189, ¿sí? El ejercicio 189 dije acá. 189, ¿sí? Y si ven la respuesta, tienen algo bastante más cortito. La respuesta que les dice. La respuesta les dice 189. La respuesta tienen secante de x. ¿Cómo llegó eso a ser una secante de x? Ahora hay que operar, si hasta acá la derivada. Ahora vamos a operar toda esta cosa horrenda. ¿Sí? La mínima expresión claramente no es esta, acá se puede seguir operando. ¿Alguno llegó a simplificar un poco?
Yo intenté, pero no, creo que no está bien. Ok, entonces, primero que nada, acá lo que puedo hacer es, bueno, resolver este numerador, y acá, ¿esto qué sería igual? ¿Qué hace el menos ese? Si ustedes tienen 1 sobre a la menos 1, ¿a qué es igual esto? A, A, A A. Si ustedes tienen a sobre b a la menos 1, ¿a qué es igual eso? a B sobre, a menos A B, B sobre A. a b sobre a. Ah, ¿Sí? Lo que hace este menos es simplemente dármelo vuelta. ¿Sí? Yo tengo a sobre b a la menos 1/2. ¿A qué sería igual eso? B sobre A, no, la raíz de Es B sobre raíz. sobre A. La raíz de b sobre a. ¿Sí? Así que ¿a qué sería igual este paréntesis a la menos 1/2? La raíz de 1 menos seno sobre seno Efectivamente. de X ¿Sí? dividido 1 más seno de X. Y si yo tengo, efectivamente, como dijo, creo que Lucas, si yo tengo 1 sobre la raíz de a sobre b, ¿a qué es igual eso? Sería básicamente a sobre b a la raíz cuadrada a la menos 1. ¿Sí? Y si tengo un menos, ¿qué hace este menos ahí? La raíz Lo cuadrada invierte. de b sobre a. ¿Estamos? Sí, profe. Así que si ustedes ven, acá tendría 1 sobre a sobre b. ¿Sí? 1 más seno, 1 menos seno. Y acá tengo a sobre b a la menos 1/2. ¿Y qué me da? Ambos, fíjense que me dan raíz cuadrada de b sobre a. ¿Estamos de acuerdo? Este término, según esto que vemos acá, como este término, según esto que veo acá, me da lo mismo. ¿Sí? Los dos términos son iguales, son raíz de b sobre a. ¿Lo ven todos? sí, profe. Sí. Ok, entonces, si digo que es exactamente lo mismo, los ubico iguales. ¿Sí? Me quedaría entonces y' es igual a la raíz de 1 menos el seno de x, todo esto sobre 1 más el seno de x, todo esto por 1/2, la raíz de 1 menos seno de x, todo esto dividido 1 más seno de x, según lo que acabo de decirles. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Todo esto va a ser entonces multiplicado por ¿quién? Ahora resuelvo. ¿Sí? Voy a resolver las distributivas. Me quedaría coseno de x menos coseno de x por seno de x, todo esto menos coseno de x, todo esto menos por menos más, con el más de delante me queda positivo. ¿Sí? Me quedaría entonces más seno de x por coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y no quedaría más coseno también? Efectivamente, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Que efectivamente también me quedaría acá un más coseno. ¿Sí? Vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, y abajo me queda lo mismo, 1 menos seno de x, todo esto al cuadrado. Si yo tengo la raíz de a por la raíz de a, ¿a qué es igual? A 2 raíz de 2 A. raíz de A. Raíz de A cuadrado. Raíz de a cuadrado, raíz de a al cuadrado. ¿Sí? ¿Y a qué es igual esto? A. O sea, no tengo, 2 raíz de a sería raíz de a más raíz de a. Esto efectivamente, una raíz de a más una raíz de a es 2 raíz de a. O sea, una manzana más una manzana son 2 manzanas. Acá no tengo un más, acá tengo un por. ¿Sí? Así que efectivamente sería raíz de a al cuadrado. ¿Y a qué es igual la raíz de a al cuadrado? A a. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Entonces acá yo tengo raíz de A por raíz de A. ¿A qué sería igual eso? A 1 menos seno de X. Efectivamente, ¿sí? A A. O sea, a esa división, pero sin ningún tipo de raíz ni, ¿cómo se llama? Ni potencia. Me quedaría entonces 1/2 por 1 menos seno de X, todo esto 1 más seno de X, ¿sí? Y todo esto multiplicado por ¿quién? Yo veo acá que esto de coseno por seno resta, este de seno por coseno suma. Y acá tengo básicamente coseno menos menos coseno, o sea, coseno más coseno. ¿Cuánto valdría eso? Dos coseno de X. 2 coseno de X. 2 por el coseno de X, todo esto dividido 1 menos el seno de X, todo esto al cuadrado. Y ven que ya se me achicó muchísimo. De esto que tenía acá originalmente, ahora tengo esto solito. ¿Qué puedo hacer con eso solito que tengo ahí abajo? ¿Qué veo que puedo hacer? Puedo simplificar ¿Qué? el 1 menos seno de X con el 1 menos seno de X al cuadrado. Efectivamente, simplifico acá. ¿Y qué más puedo simplificar? El 2 con el 2 del denominador. El 2 con el 2, ¿sí? ¿Cómo me quedaría entonces? Para pasarlo en limpio, me quedaría coseno de X sobre 1 más seno de X por 1 menos seno de X. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué tengo en ese denominador? Diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrados. ¿Cómo me quedaría ese denominador entonces? 1 menos seno de X al cuadrado. 1 menos seno de X al cuadrado. ¿Y a qué es igual 1 menos seno de X al cuadrado? Al coseno cuadrado de X. Al coseno cuadrado de X. ¿Sí? Así que esto me quedaría coseno de X sobre coseno cuadrado de X. Esto es igual entonces, me queda lo mismo, sería entonces 1 sobre coseno de X. Entonces por eso esto me queda secante de X. ¿Sí? Y esto sería Y'. ¿Estamos? A partir de la supercadena. ¿Alguno lo resolvió de otra forma? O sea, da secante de X. Y efectivamente, da secante de X y efectivamente esta derivada está bien. ¿Sí? Faltaba resolver un par de cosas más nomás. ¿Alguno resolvió de otra manera este ejercicio? Este ejercicio se puede resolver con, o sea, como ven acá, o sea, va a dar el coso, sí, va a dar el resultado, si operan correctamente. Las probabilidades de que yo me haya equivocado en algún signo o por algún lado son muy grandes, ¿sí? Otra manera de resolver este ejercicio, que es el tema que sigue, es el tema de la derivación logarítmica. La derivación logarítmica, si ustedes la vieron ya con Claudia, sirve o para bajar un exponente o para usar las propiedades del logaritmo hasta morir, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Ustedes tenían, el ejercicio original era y es igual al logaritmo natural de la raíz de 1 menos seno, no, más seno de X, todo esto dividido 1 menos seno de X, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Acá podían, antes de derivar, usar las dos propiedades del logaritmo, pero todas. ¿Por qué? Porque esto aquí es igual. Esto es igual a... Vamos con otro color. Vamos con otro color. Azul. ¿Esto qué es igual? Esto es igual a el logaritmo natural de 1 más el seno de X sobre 1 menos seno de X, todo esto al 1/2. Expresado así, ¿qué puedo hacer con esta potencia? Bajarla, Bajarla. pasarla a Me quedaría múltiplo. entonces que es igual a 1/2 por el logaritmo natural de 1 más el seno de X sobre 1 menos seno de X, ¿sí? ¿Qué puedo hacer ahora? Si tengo una división, ¿sí? El logaritmo de una división, ¿a qué es igual?
¿A la resta? Una resta. A la resta. ¿Sí? Me quedaría entonces un medio de esa resta. ¿La resta cuál sería? El logaritmo natural de 1 más seno de x, todo esto menos el logaritmo natural de 1 menos seno de x. ¿Sí? Y usé dos propiedades, la que me baja la potencia y la que me dice que el logaritmo de una división es una resta. ¿Sí? Y ahora esto sí lo derivo. Me queda bastante más simple, no tengo una cadena, tengo una suma. ¿Estamos? Si yo ahora derivo eso, vamos a ponerlo en este color. Si yo ahora derivo eso, y prima va a ser igual a la constante que se queda. La constante, esto sería una función, la función se queda. Tengo una suma nomás acá. O sea, son mini cadenas. ¿Cuál sería la derivada de este logaritmo? Eh, 1 sobre 1 más seno de x, y la derivada de ese argumento, ¿cuál sería? Coseno de Coseno x. de x. Coseno de x. Todo esto menos 1 sobre 1 menos seno de x, y la derivada de este argumento, ¿cuál sería? Menos coseno de x. Menos coseno de x. ¿Sí? Ya ven que la derivada me queda mucho más corta. Acá hasta acá la derivada. ¿Sí? Ya la derivada, o sea, obviamente no va a ser este resultado final, pero ya me quedó mucho más corto en comparación a esto que me había dado primero. Esta es la derivada original del ejercicio anterior. O sea, van a tener que operar bastante también, pero van a primero tener que aplicar el propiedad de logaritmo. Y me parece que las probabilidades de que se equivoquen en la aplicación de propiedades es menos, sobre todo con los signos. Es menor acá que en el otro ejercicio. ¿Sí? Hasta acá entonces la derivada. Ahora puedo operar, puedo ordenar un poco. Me quedaría y' es igual a un medio de coseno de x sobre 1 más seno de x, todo esto más, porque menos por menos más, coseno de x sobre 1 menos seno de x. ¿Sí? Y acá opero de vuelta. Tengo una suma de fracciones. ¿A qué sería igual esa suma de fracciones? La multiplicación de los logaritmos. No tengo logaritmos, ¿sí? Acá Sí. no tengo igual tampoco denominador común, ¿sí? Así que mi denominador común, o sea, no tengo, sí, denominador que se repita. Así que el denominador común va a ser 1 más el seno de x por 1 menos el seno de x, ¿sí? Y todo esto va a estar multiplicando. En este caso me va a quedar coseno de x por 1 menos seno de x, todo esto más coseno de x. Puedo sacar el coseno fuera, inclusive. Podría sacar el coseno fuera. No, vamos a sacar el coseno fuera. Así ya me queda más ordenadito y me queda más simple. Tengo factor común coseno. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que esto me quedaría entonces coseno sobre 2, coseno de x, y me queda acá 1 sobre 1 más seno de x, más 1 sobre 1 menos seno de x, ¿sí? Así que me quedaría igual al coseno de x sobre 2, hago esta, ¿cómo se llama? Esta suma de fracciones, y me quedaría como denominador común 1 más seno de x, todo esto por 1 menos seno de x, y mi numerador básicamente va a ser 1 menos seno de x más 1 más seno de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora opero. Me quedaría coseno de x sobre 2, y en ese numerador tengo un 1 que suma y un 1 que resta. El 1 que suma y el 1 que resta se me van, así que me quedaría 2 por el seno de x. ¿Sí? 2 por el seno de x. Sí. No. Lo que se me suma y se me resta no es el 1, es el seno. Un seno que suma, un seno que resta. ¿Sí? Así que acá me quedaría básicamente un 2. Y acá abajo, ¿qué tengo? Diferencia de cuadrados.
una diferencia de cuadrados me quedaría 1 menos seno cuadrado de x. ¿Y a qué es igual al seno 1 menos seno cuadrado de x? Coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x, ¿sí? Puedo simplificar los dos. Me quedaría entonces un coseno de x sobre coseno cuadrado de x, y de vuelta entonces y' me queda igual a la secante de x. Los pasos no son, o sea, son varios pasos también, creo que en el largo queda lo mismo. Pero me parece que las operaciones que hay que hacer de un lado y del otro son bastante distintas. Acá tienen que tener en cuenta cómo subir y bajar con respecto a las potencias o fraccionarias o negativas, ¿sí? Acá es simplemente sumar y restar. Quedan ustedes. O sea, esto es una cadena, efectivamente es una cadena, está bien esto, pero también pueden hacer propiedades de logaritmo. Con las propiedades de logaritmo, ya lo que tienen que derivar es un poco más simple, ¿sí? De todos modos, tienen que operar algebraicamente, ¿sí? No es solamente la derivada para llegar al resultado. El resultado en el apunte es secante de x, ¿sí? Y tienen que darse cuenta que en realidad lo que hicieron está bien, solo que les faltó, ¿cómo se llama? No, la derivada de esto es esta. Acá tienen esta derivada son lo mismo en realidad a la secante de x. ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando me aparece el logaritmo natural entero elevado a una potencia, bajo la potencia y le resto al exponente. Y cuando solo el argumento está elevado, ahí bajo solamente la potencia y no resto nada, queda sin nada, sin ningún exponente. En realidad son, o sea, el tema de restar el exponente es porque, ahí muevo. Por un lado yo tengo y es igual al logaritmo a la n de x, ¿sí? Y por el otro lado yo tengo y es igual a el logaritmo de x a la n, ¿sí? En este caso yo tengo u a la n, ¿sí? Y en este caso yo tengo el logaritmo natural de u a la n, o sea, el logaritmo natural de u. Tengo dos cosas distintas, ¿sí? Para derivar después. Y prima, en este caso va a ser n por u a la n menos 1 por u prima, ¿sí? Así que, ¿cómo me quedaría este logaritmo? Y prima sería igual a n por el logaritmo natural de x a la n menos 1, todo esto por 1 sobre x, ¿sí? Acá la potencia me afecta al logaritmo, ¿sí? Y acá, en cambio, antes de derivar, yo ya puedo jugar con el logaritmo antes, ¿sí? Puedo decir que esto es n por el logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, cuando derivo, me va a quedar que y' es igual a n por 1 sobre x. Porque esta n ahora es una constante. ¿Se entiende? Acá estoy bajando ya la potencia antes de derivar, ¿sí? En cambio acá bajo la potencia después de derivar, pues yo estoy derivando la potencia. ¿Se entiende? Voy a hacer dos cadenitas cortas, para que quede más claro. Y sin n, sin cosa. Si yo tengo y es igual al logaritmo natural al cubo de el seno de x, y si yo tengo y es igual al logaritmo natural del seno de x al cubo, ¿cómo se resuelve el cubo, esto? Acá no puedo operar nada, ¿sí? Tengo el 3 que me afecta el logaritmo, acá directamente tengo que derivar, ¿sí? ¿La derivada cuál sería? ¿3 por el logaritmo de seno a la x? 3 por el logaritmo al cuadrado del seno de x, ¿sí? Por el coseno de x. ¿Estamos? Es primero la derivada, no, por 1 sobre el seno de x por coseno de x, ¿sí?
tengo tres derivadas. La potencia, tengo el logaritmo y tengo el seno. ¿Sí? Pero la derivada más grande es la potencia. ¿Sí? En cambio, de este lado, acá yo primero puedo jugar un poco. ¿Sí? Puedo decir que y es igual, este 3 lo puedo bajar por propiedad del logaritmo. Puedo decir que esto es 3 por el logaritmo natural del seno de x. ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría entonces la derivada? La constante se queda, porque es una constante. Me quedaría 3 por el logaritmo natural, no, por directamente la derivada del logaritmo. Ahora mi función más grande es el logaritmo directamente. ¿Sí? Me quedaría entonces 1 sobre el seno de x, todo esto por coseno de x. ¿Se entiende? Acá apliqué propiedad del logaritmo y después recién derivé. Puedo no hacerlo, puedo no aplicar propiedad del logaritmo, de todos modos no me va a quedar lo mismo. Puedo no aplicar propiedad del logaritmo y hacer la cadena completa, ¿sí? Puedo decir acá que de todos modos, mi función más grande, en este caso es la potencia, en este caso es el logaritmo. ¿Sí? Porque es el argumento el que está elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, en este caso, y' sería igual a 1 sobre el seno de x al cubo, todo esto por, ahora la derivada del cubo, ¿sí? 3 por el seno de x al cuadrado, todo esto por 1, por el coseno de x, por el coseno de x, ¿sí? Tengo el logaritmo, la potencia, el logaritmo, la potencia, y después recién al final tengo la derivada del seno, ¿sí? Y de todos modos me queda igual, ¿sí? Tengo un seno al cuadrado, un seno al cubo, me quedaría finalmente 3 por coseno. Y' es igual a 3 por coseno de x. ¿El seno? Es por coseno sobre seno de x. Porque acá todavía me está sobrando un seno. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos todos? Ok. Ok, entonces, hasta acá de vuelta, pueden resolver los ejercicios como cadena, si hay un logaritmo, y se pueden aplicar propiedades, o bien pueden resolverlo con propiedades, ¿sí? Bajando la potencia y diciendo que tienen la derivada de una, o sea, que el logaritmo de una división es, el logaritmo de una división es la resta, ¿sí? Quedan ustedes cuál les queda más cómodo. Prueben. Y el que le dé mejor, el que se confundan menos, usen ese. ¿Estamos, gente? Sí. No. Ok. Y ahora sí al ejercicio que me consultaron al principio, que no lo había dado yo todavía. El tema de, acá es como opción, la derivación logarítmica. Esto está dentro de la derivación logarítmica porque básicamente aplico propiedad del logaritmo. Hay veces que no tengo opción. Hay veces que tengo que sí o sí aplicar logaritmo. ¿Por qué? ¿En qué casos? Si ustedes recuerdan, no sé si lo vieron ya con Claudia, pero si ustedes tienen, por ejemplo, tienen una función elevada a otra, ¿sí? Si ustedes tienen y es igual a f de x elevado a la g de x, la derivada, sí o sí, acá van a tener que aplicar logaritmo, ¿sí? Si tienen una función elevada a otra. Por ejemplo, como la que me habían pedido, si ustedes tienen, por ejemplo, y es igual a la tangente de x elevada al seno de x, ¿sí? ¿Cómo hago para derivar esto? Sé cómo derivar multiplicación, división, suma y resta, ¿sí? Pero no sé cómo derivar una función elevada a otra, ¿sí? Recuerden que la tabla de derivada figura y es igual a la u, y prima va a ser igual a la u por el logaritmo natural de a por u prima, ¿sí? Y por otro lado tienen que y es igual a x
a la u, ¿sí? Y en este caso sería, no, x a la 1 está, es x a la n. Y prima va a ser igual, u a la n. U a la n. O bien a la a, sería una constante, acá. Acá tendrían y' sería igual a por u a la a menos 1 por u', ¿sí? Entonces siempre tiene una constante elevada a una función, o bien una función elevada a una constante. No tienen una función elevada a otra función, ¿sí? Así que no puedo aplicar ninguna de las dos cosas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Vieron esto con Aplica- Claudia? Sí. Ah, Aplicamos logaritmo natural en ambos lados. aplicamos logaritmo natural en ambos lados. ¿Para qué? Para justamente usar la propiedad del logaritmo que me permite bajar la función, ¿sí? Si aplico el logaritmo natural de ambos lados, logaritmo natural de y acá me quedaría el logaritmo natural de f de x por a la g de x. ¿Para qué apliqué el logaritmo de ambos lados? O sea, siempre tengo una igualdad y tengo, o sea, no puedo mandarle acá un logaritmo porque se me cantó. O sea, si tengo un logaritmo tengo que aplicarlo de ambos lados, igual que si aplico una raíz o lo que sea, ¿sí? Entonces, aplico el logaritmo de ambos lados. ¿Para qué apliqué el logaritmo de este lado? Para bajar el exponente. Para bajar el exponente, ¿sí? Me quedaría entonces el logaritmo natural de i es igual a g de x por el logaritmo natural de f de x, ¿sí? Y ahora sí, puedo resolver. ¿Cómo me quedaría? Ahora que ya tengo una multiplicación, yo ya sé cómo derivar una multiplicación, ¿sí? Y también sé cómo derivar, ¿cómo se llama? Un logaritmo. ¿Cómo me quedaría entonces esto? Ahora derivando. Y' ¿Cuál es la sobre derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre u. 1 sobre i por i', ¿sí? Si ustedes tenían el logaritmo, i es igual al logaritmo natural de u, ¿sí? Y' va a ser igual a 1 sobre u por u', ¿sí? Así que acá tienen 1 sobre i por i', ¿se entiende? Es una función i. ¿Ok? Mi objetivo era derivar, ¿sí? Saber cuánto vale i'. Entonces tengo de un lado, derivo de ambos lados, derivo de este lado que ahora ya no tengo una función así, o sea, no es i igual a algo, sino que ya es una función, es el logaritmo natural de i, ¿sí? Así que derivo de este lado y derivo del otro lado. La multiplicación, ¿cómo me quedaría? Básicamente, g' de x por el logaritmo natural de f de x, todo esto más g de x, todo esto por 1 sobre f de x por f' de x. ¿Estamos? No. ¿Estamos? La derivada del logaritmo y la derivada de la multiplicación. Sería u por b, acá tengo u' por b más u por b'. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, mi objetivo era sacar la derivada, ¿sí? Así que, ¿cuál sería la derivada? ¿Cuál es el paso final en estos casos? Dejar la i derivada. La i derivada, ¿sí? O sea, despejar i'. ¿Cómo despejo i'? Paso multiplicando la función. Paso multiplicando esta, que me quedó acá sobrando. Y me quedaría entonces g' de x por el logaritmo natural de f de x. Todo esto más g de x por f' de x sobre f de x. Todo esto multiplicando a i. ¿Estamos? Entonces, si estamos, ¿cómo resolvería esta i igual tangente de x? Aplico Yo logaritmo tengo, bajo la potencia. efectivamente, si yo tengo i igual tangente de x a la seno de x, ¿sí? Primer paso, aplico el logaritmo de ambos lados.
a la seno de x. Aplico el logaritmo de ambos lados, y me quedaría el logaritmo natural de y es igual a el logaritmo natural de la tangente de x a la seno de x. ¿Para qué hice esto? Para poder bajar el seno. Y me quedaría entonces, el logaritmo natural de y es igual al seno de x por el logaritmo natural de la tangente de x. Y ahora sí derivo. ¿Cómo me quedaría la derivada? ¿Cuál sería la derivada del logaritmo de y? Coseno de x por el logaritmo de la tangente de x. Vamos acá. Primero, de un lado tengo 1 sobre i por i', ¿sí? Y de otro lado efectivamente tengo el coseno de x por el logaritmo de la tangente de x, ¿sí? Todo esto más Seno de x el por seno de 1 x sobre la tangente por 1 sobre la tangente por 1 sobre coseno cuadrado de x. por 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Acá puedo llegar a jugar con este término, ¿sí? Antes de multiplicar esta i, me quedaría i' sobre i es igual. Acá no puedo hacer nada. Me quedaría el coseno de x por el logaritmo natural de la tangente de x, ¿sí? Todo esto más que el 1 sobre tangente a qué es igual. A coseno sobre seno, ¿sí? A cotangente. O sea, a coseno de x sobre seno de x. Todo esto por 1 sobre coseno cuadrado de x. Y acá veo que puedo simplificar. Se me va el seno con el seno y el cuadrado con el coseno. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, y' sería igual al coseno de x por el logaritmo natural de la tangente de x, todo esto más. Y lo único que me sobró acá es un menos sobre 1 sobre coseno, ¿sí? O sea, todo esto por la secante, más la secante de x. Y ahora sí multiplico todo por y. ¿Y cuánto valía? Tangente a la seno, ¿sí? Todo esto por tangente de x a la seno de x. Esta entonces sería la derivada. Esto sería la aplicación, la derivada logarítmica, ¿sí? Que acá no tengo opción. Acá sí o sí tengo que aplicar logaritmo, ¿sí? Porque no puedo derivar una función elevada a otra, ¿sí? Sí o sí tengo que transformar esta potencia en una multiplicación. ¿Y cómo hago eso, esa multiplicación? Aplicando logaritmo, ¿sí? Pero recuerden en estos casos, seno de x, que tienen que, así como aplicar logaritmo de ambos lados, también tienen que después derivar de ambos lados. ¿Sí? Acá tienen la derivada de un logaritmo, ¿sí? Es 1 sobre i por i', y acá tienen la derivada de una multiplicación. ¿Estamos? Y el paso final, lo que buscamos siempre es sacar el valor de la derivada, ¿sí? Así que tienen que despejar esta derivada multiplicando todo por la función original. ¿Y cuánto vale? Y vale tangente a la seno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Vamos con otro caso. Vamos con otro caso. Con esta información, creo, no me acuerdo quién, Enzo creo que era que me había preguntado el ejercicio 30. Fíjate si puedes resolverlo. Si no, después lo vemos mañana. Pero fíjate con esta información si puedes resolver ese ejercicio. Vamos con derivación logarítmica. En casos en los que sí o sí tengo que aplicar derivación logarítmica. ¿Sí? Antes de dejarlos partir. Si ustedes tienen y es igual al seno de x a la x, ¿sí? De vuelta, acá tienen una función elevada a otra. Y lo que suelen hacerme acá, no sé por qué, es pensar que acá hay un medio o algo así, no sé qué hace. Acá no, es una función elevada a otra. Y no puedo, de vuelta, sé cuánto vale a la n, y a la x, y sé cuánto vale x a la a, ¿sí?
una función y una constante. ¿Sí? Digo, una variable y una constante, una variable y una constante. No dos variables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Buenísimo. Enzo. ¿Logaritmo? ¿También? Con logaritmo, ¿sí? Sí o sí tengo que aplicar logaritmo porque tengo dos funciones. Seno de x elevado a la x, ¿sí? Así que me quedaría, el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del seno de x elevado a la x, ¿sí? ¿Para qué apliqué logaritmo? Para poder bajar esa x, ¿sí? Me quedaría entonces, el logaritmo natural de y es igual a x por el logaritmo natural del seno, ¿sí? Y ahora tengo un logaritmo y una multiplicación. Ahora si derivo, ¿cómo me quedaría esa derivación? Logaritmo natural de seno de x. Primero de este lado me quedaría 1 sobre i por i', y acá me quedaría efectivamente 1 por el logaritmo natural del seno de x, ¿sí? Por la derivada de x es 1, todo esto más x por 1 sobre seno de x por el coseno de x. ¿ok? Y el último paso, acá no hay mucho que pueda hacer, esto lo puedo transformar en una cotangente y nada más. El último paso, recuerden, es que tengo que despejar cuánto vale i', ¿sí? Así que tengo que multiplicar todo este término por la i original, ¿sí? Entonces, la derivada en limpio me quedaría que i' es igual al logaritmo natural del seno de x, todo esto más x por la cotangente de x, todo esto multiplicado por i que valía seno de x a la x. ¿Ok? Sí, profe. Y acá de vuelta tengo la opción de, o sea, acá no tengo opción, acá tengo dos funciones, tengo que sí o sí bajar una, ¿sí? Y ¿cómo puedo bajar una? Aplicando logaritmo, ¿sí? Hay otros ejercicios en los que tienen opción, ¿sí? Que no es una función elevada a otra, pero que queda más cómodo resolverlo como logaritmo, ¿sí? ¿Por qué? Pues ustedes tienen, por ejemplo, y es igual a la raíz de x sobre 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la cuarta, ¿sí? Ahí tiene una división, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de esta división? Tengo acá u sobre b, ¿sí? U es igual a la raíz de x, b es u', que sería igual. 1/2 de x Un elevado a la menos medio de x un medio. elevado a la menos un medio, ¿sí? O sea que u' va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? B es igual a 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la cuarta. B', que es igual. A 4 por 1 menos 3x al cuadrado, todo esto al cubo, todo esto multiplicado por menos 6x, ¿sí? O sea que B' va a ser igual a menos 24x por 1 menos 3x al cuadrado, todo esto al cubo. Bello número, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la derivada de esa función? Si tengo una división. 1 sobre 2 x sobre 2 raíz de x ¿Sí? por 1 menos 3x al cuadrado, todo eso a la cuarta, menos raíz de x por menos 24x, 1 menos 3x al cuadrado. Todo eso al cubo. Sobre 1 menos 3x al cuadrado, elevado a la 8. Elevado a la 8. ¿Sí? Esa es la derivada. ¿Estamos? Y obviamente después tengo que operar. Veo acá que puedo sacar factor común. Esto. No, primero puedo sacar factor común y simplificar algo con lo que está abajo, ¿sí? Y después tengo que resolver esto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hasta acá la derivada,
¿Sí? Efectivamente, esa es la derivada. Ahora lo que puedo hacer es empezar a operar esta bella derivada. ¿Qué me va a quedar? Y' es igual. Factor común, en su máxima expresión, el común, sería 1 menos 3x al cuadrado al cubo. ¿Sí? Me quedaría 1 menos 3x al cuadrado, todo esto al cubo, que va a estar multiplicando ¿a quién? A 1 menos 3x al cuadrado, todo esto sobre 2 raíz de x, menos raíz de x, menos por menos más, me quedaría más 24 raíz de x por x, todo esto dividido, 1 menos 3x al cuadrado a la 8, ¿sí? Acá puedo simplificar, esto me queda 5, no, 8 menos 3, 5, sí. Esto me queda 1 medio más 1, ¿sí? X a la 1 medio por x a la 1. Me quedaría x a la 1 medio por, sí, x a la 1. ¿Se entiende? Me quedaría y' es igual a 1 menos 3x al cuadrado sobre 2x, todo esto más 24 por la raíz cuadrada de x al cubo. ¿Sí? Porque 1 medio más 1 es 3 medios. Todo esto dividido, 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la 5. ¿Sí? Y acá tengo que seguir operando. ¿Sí? Hago la suma de fracciones. ¿Vamos? La suma de fracciones, ¿cómo me quedaría? Me quedaría mi denominador común sería 2 raíz de x, y arriba me quedaría 1 menos 3x al cuadrado más 24 por raíz de x al cubo por 2 raíz de x. ¿Sí? Todo esto dividido, 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la quinta. ¿Sí? Resuelvo acá. Me quedaría y' es igual a 1 menos 3x al cuadrado más 24. No, 48. 48. X a la 3 medios por x a la 1 medio, que es igual. A 2. A x al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría x al cuadrado. ¿Estamos? ¿De dónde vendría el x al cuadrado? 48 por x al cuadrado. Y abajo, multiplicación de medios, me quedaría 2x por 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la quinta. ¿Sí? Y finalmente entonces me quedaría menos 3x al cuadrado más 48x al cuadrado, me quedaría 1 menos 45x al cuadrado dividido 2x por 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la quinta. ¿Sí? Esto si lo resuelvo como una división. ¿No es más 45, profe? Más 45, sí. Esto si lo resuelvo como una división. Más 45. ¿Sí? Pero acá, de vuelta, acá en realidad veo que no tengo una función elevada a otra. ¿Sí? Pero si yo aplico logaritmos a esto, en realidad lo que molesta acá es el tema de básicamente los exponentes. Tenemos exponentes y tenemos divisiones. ¿Sí? Así que tenemos que hacer todo esto para llegar al resultado. ¿Sí? Otra manera de resolver este ejercicio es aplicando logaritmos, aunque no sea necesario, ¿sí? Puedo aplicar logaritmos para simplificar un poco el asunto. ¿A qué me refiero con simplificar un poco el asunto? Según yo lo simplifico. Puede que a ustedes les quede más cómodo resolver la división. Si ustedes tienen y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la cuarta, ¿sí? No tengo una función elevada a otra, ¿sí? Pero si aplico el logaritmo, el tema de las potencias se me van, básicamente. Me quedan como constantes, ¿sí? Me parece mucho más simple resolver.
¿Por qué? Porque acá yo de vuelta puedo decir acá que yo tengo el logaritmo natural de i es igual al logaritmo natural de la raíz de x sobre 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la cuarta. ¿Sí? ¿Para qué me sirvió aplicar logaritmo? ¿A qué es igual el logaritmo de una división? La resta de los logaritmos. La resta de los logaritmos. ¿Sí? Me quedaría entonces el logaritmo natural de x a la 1/2 menos el logaritmo natural de 1 menos 3x al cuadrado, todo esto a la cuarta. ¿Qué hago con estas potencias? Las puedo bajar, ¿sí? Me quedaría entonces el logaritmo natural de y es igual a 1/2 por el logaritmo natural de x, todo esto menos 4 por el logaritmo natural de 1 menos 3x al cuadrado. ¿Ok? Y ahora derivo. Y' sobre y. Y' sobre i. ¿A qué es igual? ¿Cuál es la derivada de este logaritmo? A 1 sobre x. 1/2 por 1 sobre x. ¿Y la derivada de este logaritmo? 4 por 1 sobre 1 menos 3x al cuadrado por 6x. Menos 6x. ¿Sí? O sea que me quedaría 1 sobre 2x, todo esto más 6 por 4, 24. 24x sobre 1 menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Ya es mucho más simple derivar que derivar una división. Lo que se complica acá de vuelta va a ser llegar a la mínima expresión, pero va a ser bastante más simple. ¿Sí? Tengo ahora entonces, y' me va a quedar 1 sobre 2x más 24x sobre 1 menos 3x al cuadrado. Todo esto por y original. Y original era la raíz de x sobre 1 menos 3x al cuadrado. Todo esto a la cuarta. ¿Sí? Y acá opero, ¿sí? Para llegar al mismo resultado que tenía antes. Pero ven que la derivada, acá la derivada ya es bastante más simple. ¿Sí? Tengo esta derivada. En cambio en el otro, la derivada era la derivada de una división. ¿Sí? La derivada de la división es esta. Voy a llegar a lo mismo. Les dejo de tarea. Lleguen a lo mismo. Si quieren probar. ¿Estamos? Entonces, en el función elevado a otra, tengo que aplicar sí o sí logaritmo. En otros tipos de funciones, por ejemplo esta, no hace falta aplicar logaritmo. ¿Sí? Se puede resolver como una división. ¿Sí? Conviene a veces aplicar logaritmo en estos casos porque el tema del logaritmo, ¿qué hace? Bajarme potencias. ¿Sí? Entonces ya la derivada que tengo es muchísimo más simple que la derivada de raíces y exponentes negativos y cosas raras. ¿Sí? La probabilidad de que se confundan en signos y en potencias, en este caso, es mucho más grande que se confunden acá. Acá casi, o sea, el único signo que tuve que cambiar fue este, y listo. ¿Estamos? Por eso a veces, o sea, si tienen y es igual a el logaritmo de x elevado todo esto a la seno de x, y no, acá sí o sí van a tener que aplicar logaritmo sobre logaritmo, ¿sí? Pero ustedes tienen la raíz octava de x menos el seno de x, todo esto a la quinta, todo esto dividido, la tangente de x más 1, todo esto a la cuarta. Acá no hace falta aplicar logaritmos, pueden hacer la división de la derivada de una división, pero este 8/5 ya me lo sacaría de encima si aplico derivada, si aplico logaritmo. ¿Se entiende? No sé cuánta gente me quedó. Me quedaron profe. 24. Sí, Entonces, profe. con eso podrían ya resolver ahora sí toda la guía, ¿sí? De derivadas. De vuelta, acá por ejemplo tienen e elevado a una función, ¿sí?
Si aplican igual e a la función se puede resolver rápido. Pero si ustedes tienen, ¿dónde hay otras cosas elevadas? Esta es una cadena. X a la X al cuadrado, o X al logaritmo de X, ¿sí? Ahí ya tienen todos funciones elevadas a otra función, ¿sí? Y ahí sí o sí tienen que aplicar logaritmo, ¿sí? Y después hay otras en las que no hace falta aplicar logaritmo, pero pueden acá aplicar propiedades del logaritmo, ¿sí? Acá pueden hacer la derivada de, ya hicimos nosotros, habíamos hecho el tema del logaritmo natural, mucho más complicado de la raíz de los senos, ¿sí? Podían hacer la cadena o podían aplicar un medio por el logaritmo de un seno menos el logaritmo de otro seno. Bueno, acá también pueden aplicar la cadena, ¿sí? El logaritmo de esto y la derivada de la división, o bien aplicar propiedad del logaritmo, ¿sí? Que es mucho más simple. Quedan ustedes cómo se confunden menos. Si se confunden menos y llegan al resultado siempre que aplican cadena, apliquen cadena. Y con propiedad del logaritmo les conviene de todos modos aprender las propiedades del logaritmo, ¿sí? Pero las tienen que usar sí o sí. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces, Profe. queda tarea toda básicamente la guía. Y ya así mañana vemos el límite notable. No, el hospital. ¿Estamos, gente? Con esto entonces ya podrían resolver toda la guía. Pues los únicos ejercicios que faltaban eran cadenas grandes y, ¿cómo se llama? Y funciones elevadas a otra función. Si acá tienen el seno de x, el seno elevado de la x al cuadrado. Si acá tienen una función elevada a otra función. ¿Sí? Así que con esto ya podrían resolver todos los que faltaban resolver. ¿Ok, gente? Bueno.